Serendipia News, en donde más que encontrar lo que buscas, encontrarás lo que necesitas. Buenas tardes, estimada audiencia. Nos encontramos a 20 de diciembre del 2020 en Rescovida, nuestra responsabilidad en la pandemia. En esta ocasión platicaremos sobre cómo actuar si tenemos síntomas o sospechas, también sobre los asintomáticos y la diferencia que hay entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento. Generalmente cuando se presentan síntomas como tos o fiebre leves, No es necesario buscar atención médica. en este caso lo mejor es quedarse en casa aislado vigilando los síntomas, y en el caso de asistir al médico es indispensable utilizar Careta, cubrebocas y gel antibacterial, así como mantener la distancia y no tocar las superficies con las manos. Si tienes dificultad para respirar, Debes buscar atención médica inmediata y de ser posible contactarte por teléfono con tu médico familiar, unidad médica que te corresponda. o al número gratuito de emergencia 911. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada, ya que la enfermedad Se propaga principalmente de persona en persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de alguien infectado cuando tose, habla o estornuda. Estas gotículas no llegan muy lejos, sin embargo, propagan el virus ya que pueden caer sobre mesas, sillas, barandales, agarramanos del transporte público, monedas, ropa, manijas, etc. De ahí que debamos lavarnos las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial a base de alcohol, no tocarnos la cara y tener higiene respiratoria, así como desinfectarnos al llegar a un lugar. Generalmente en las primeras etapas de la enfermedad los síntomas son leves y se pueden confundir. De hecho, es posible que no se presenten, pero aún así Es contagiosa. las personas asintomáticas son las que no presentan síntomas ni ninguna molestia, es decir, se sienten completamente sanas, Pero pueden transmitir el virus. y justo por esto es que debemos extremar medidas y no bajar la guardia. Quizá estamos conviviendo con alguien asintomático, alguien que aún no presenta síntomas o que presenta síntomas leves, o peor aún. Podemos ser nosotros esa persona. Aunque es la principal forma de contagio, no es necesario estar en contacto con alguien con COVID-19 para infectarse. Recuerda que las gotículas contenedoras del virus pueden estar en objetos de uso común, es decir, Te puedes contagiar al tocar algo infectado y no lavarte las manos. de cualquier manera, si conviviste con alguien que dio positivo al virus y tienes sospechas, es mejor y en medida de lo posible que te quedes en casa atendiendo los siguientes puntos. Si enfermas incluso con síntomas leves como tos o fiebre, debes aislarte en casa, ya que es más probable en caso de que seas positivo Que infectes a otras personas en las primeras etapas de la enfermedad. cuando solo se presentan síntomas leves. Si no crees haber estado expuesto al virus pero presentas síntomas, debes aislarte y controlar tu estado hasta estar seguro de que no es COVID. Y al contrario, si no tienes síntomas pero has estado expuesto, lo mejor es permanecer aislado. Si tu prueba PCR o test rápido realizado por un laboratorio o médico autorizado da positivo a COVID, indudablemente debes aislarte durante 14 días y como medida de precaución más tiempo después de que los síntomas desaparezcan. Ya que no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas. Recuerda que siempre debes seguir los consejos de las autoridades nacionales para el aislamiento, medicamentos, tratamiento y los cuidados que debes tener. El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas para evitar propagar la enfermedad. Básicamente consiste en quedarse en casa, no ir a trabajar ni a la escuela Y menos a lugares públicos. esta medida se puede adoptar voluntariamente o por recomendación médica. Si una persona se encuentra en aislamiento es porque está enferma Pero no gravemente. y por lo tanto debe ocupar una habitación individual y de preferencia bien ventilada, con retrete y lavabo. En la descripción del video dejo un link de la OPS, Organización Pandémica de la Salud, y un PDF que amplía este tema del aislamiento. La cuarentena significa separar a las personas que no están enfermas, Pero que pueden haber estado expuestas a la COVID-19. y su objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. Por otro lado, el aislamiento significa separar a las personas Que ya están enfermas con síntomas de COVID-19. y el distanciamiento significa estar Físicamente separados. Cabe mencionar que la OMS recomienda como medida general una distancia de al menos 1,5 metros entre cada persona. Tanto la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento Son medidas para controlar y combatir la pandemia. A continuación, una experiencia de vida.
Hola, mi nombre es Alia, tengo 25 años, vivo en Guajimalpa, me dedico al comercio. Mi vida antes de que comenzara la pandemia pasaba mucho tiempo en la calle, vendía paletas de hielo y tenía una carriola donde llevaba a mi bebé. Ahora ya todo es diferente, sigo dedicándome al comercio. Ya no vivo en el mismo lugar en el que vivía. Ahora vendo ropa y tengo un pequeño bazar. Mi historia comenzó el 21 de julio, cuando mi papá llegó a casa comentando que se sentía mal y le dolía mucho la garganta. Ese mismo día no acudió al médico, ya que tenía que trabajar por la tarde. Al día siguiente él acude al médico, le indican que es un simple resfriado y que pues con el medicamento que le mandaban se iba a mejorar. Y no fue así. Ese mismo día por la tarde ya estaba con mucha fiebre, acude a otro médico y el doctor le indica que tiene fiebre porque hay una infección y necesita antibiótico. Le dan el antibiótico y sí, cede un poco la fiebre. Vuelve a trabajar y regresa con aún más síntomas, que era dolor muscular, gripa, dolor de cabeza, el dolor de garganta más agudo. Y conforme pasaron los días, mi papá, en vez de mejorar, ya no quería comer, estaba todo el tiempo acostado, comenzó como a aislarse y sobre todo la fiebre no cedía. Como al quinto día de que tiene todos estos síntomas, va nuevamente al doctor y recibo la llamada de una de mis tías que me dice que vaya rápido para el departamento, ya que acaban de mandar a internar a mi papá porque ya no estaba oxigenando correctamente y pues que ese era un síntoma muy notorio de COVID. En ese momento pues muchas emociones encontradas, sentimientos que no se pueden explicar, pero sobre todo incertidumbre de el qué va a pasar y el miedo de si te vas a recuperar o vas a morir, no lo sabes, por toda la situación que ya habíamos visto, ya que teníamos pues unas experiencias anteriores con dos de mis tías que ya habían estado internadas y pues lamentablemente fallecieron. Intento comunicarme con mi papá, le estuve marcando, pero ya no me contestaba. Yo no estaba segura si mi papá iba a regresar a casa o se iba a quedar ya internado. Yo lo que quería saber es qué iba a pasar para ir a ver dónde iba a ser internado, qué iba a hacer yo, pero papá llega a la casa. Él llega y siempre que llegábamos pues utilizábamos el aerosol desinfectante, el lavado de manos. Él no hace uso de ninguna de estas medidas y se tumba en la cama con todo en mochila y me espanto porque yo pensaba que se estaba ahogando. Yo ya sabía ahí que le habían diagnosticado el COVID sin la prueba, solamente por los síntomas. Le pregunto a él que si se siente mal, que si quiere que llame a la ambulancia, pero no podía ni siquiera hablar y comenzó a respirar como con la garganta y él me dice que solo es porque está muy agotado de haber subido las escaleras. Una de mis tías, que es médico, nos canaliza con un neumólogo quien nos comienza a hacer primeramente el sondeo, ¿no? Con quien estuvo directamente en contacto. Ya bueno, desde ese momento que le hicieron una tomografía a papá, que fue ese mismo día por la tarde, les indican a mis tías que mi hijo y yo también tenemos que estar aislados por la situación de contacto directo. No nos sentíamos mal ni nada, pero tendríamos que aislarnos porque podríamos ser asintomáticos. Pues mi papá, al realizarle la tomografía, ya estaba teniendo neumonía nivel 2 y necesitaba pues oxígeno, ya que sus pulmones estaban dañados. Por eso le estaba costando mucho respirar y se desplazaba con dificultad. Mi papá se queda aislado aquí en casa de mis tías. Yo todavía me encontraba en el departamento en el que vivíamos y me llaman para decirme que llegue acá porque tengo que estar aislada y allá no hay quien me acerque las cosas que yo llegase a necesitar o estuviera al pendiente de nosotros. Llego, mi papá está en la casa. Yo no tenía ningún síntoma, pero pues estaba con mucho miedo porque mi bebé había tenido mucho contacto con mi papá y yo igual. Cuando tenía fiebre pues yo le ponía compresas, le daba la comida, la ropa. Yo cuando estuve aislada tenía todo el día el cubrebocas, incluso para dormir. Era una situación muy pesada porque yo sentía que me sofocaba. No salíamos, no hacía mayor cosa que la comida, el quehacer, bañar y ver al niño. Pero tenía que yo mantenerme muy aislada de mi niño, del
estaba acostumbrado a dormir conmigo y me costó mucho trabajo porque yo quería abrazarlo y besarlo y no podía hacerlo. Y pues sentía feo cuando él también lloraba o quería que yo lo cargara y pues yo tenía que rechazarlo. El chiste es que a los 18 días después de que mi papá comienza con los síntomas, yo comienzo a sentirme mal, empiezo con una situación en los ojos. Yo pensaba que como había hecho limpieza se me pudieron haber infectado. Al día siguiente comencé con mucha fiebre, dolor muscular y de pecho insoportable. Y entonces es cuando yo digo, ya valí, ya no voy a poder estar aquí, si me pongo mal, ¿qué voy a hacer? Yo me paré frente al espejo y me miré y dije, no, tú no puedes enfermarte porque tienes un hijo que cuidar y si tú no estás, ¿quién lo va a ver? Más que nada, como no tenía mucho conocimiento de esta enfermedad, yo pensaba que si mi hijo se enfermaba le iba a pasar algo muy grave o se iba a poner muy mal. No sé a qué se deba, pero mi hijo no se contaminó. Quiero pensar yo que fueron las medidas que llegamos a tomar hasta cierto punto con él de ni siquiera abrazarlo. Eso es una controversia, ¿no? Puede ser su sistema inmune, como pueden ser las medidas. Porque, bueno, mis hijos, a pesar de que aquí tuvieron las medidas, incluso con un equipo especial para poder entrar a la habitación de mi papá, se contaminaron. Yo sí necesité oxígeno una semana, pero todo salió bien. Mis pulmones solo estaban un poco inflamados, no tuve cicatrización en tejido pulmonar. En cambio, mi tía y mi papá fueron los que sí estuvieron un poco dañados, incluso tienen cicatrices en el corazón. Son situaciones que, adicional a un desgaste emocional, es un gasto económico muy fuerte, porque a pesar de que se tuvieron las medidas, no nada más se enferma una sola persona. Estamos con vida y lo agradecemos, pero pues hay muchas secuelas. Respiro agitada, no respiro bien. Algunas veces dolor de cabeza, de espalda, tos. Yo me contaminé en julio. ¿Cuántos meses han pasado y el cuerpo no se ha podido recuperar al 100%? Seamos un poco más conscientes, porque hay muchas personas que piensan que esto no existe, que es un invento del gobierno y las cosas no son así. Hagámoslo por los demás, no seamos egoístas. No porque tú seas fuerte y tu cuerpo resista, los demás van a resistir igual. Tu abuelito o tu abuelita no va a resistir igual. Si no lo haces por ti, hazlo por los demás. Sé consciente y por favor cuídate. Espero que esta experiencia de vida les sirva un poco en reflexionar y seamos ciudadanos responsables. Hasta luego. Hay muchas personas que siguen las reglas de prevención y aún así se contagian. Ahora imagina a las personas que no se cuidan. Yo sé que tú no eres así porque entiendes perfectamente que por ahora está en tus manos no solo tu salud, sino la de tus seres queridos. Y que siempre piensas, Si me contagio yo, contagiaré a mi familia. no olvides que en las primeras etapas de la enfermedad los síntomas pueden pasar desapercibidos o nunca presentarse. Y que en ambos casos la enfermedad es muy contagiosa. Hay muchas medidas para tratar a un paciente COVID, pero la medida más importante Es la prevención. Cuidémonos para cuidar a los demás. Serendipia News, en donde más que encontrar lo que buscas, Encontrarás lo que necesitas.